Una de las características únicas y más hermosas del Gran Cañón son los estratos sedimentarios de diferentes colores que están en las paredes del cañón a lo largo de kilómetros. Estos niveles están formados por roca caliza y arenisca, que es lo que genera ese arco iris en las rocas. Es una de las cosas que hace que el Gran Cañón nos parezca tan bonito cuando lo contemplamos. Pero estos estratos no son únicos del Gran Cañón, aunque nos dan una gran pista acerca de cómo se formó. Los estratos rocosos que vemos en la Tierra por todas partes, por lo general están en capas. Casi todas las rocas sedimentarias están depositadas por el agua. Vemos que los estratos de roca están formados por turbiditas. Los materiales de arrastre, junto con la sucesión de catástrofes, provocarían una acción turbidítica y el depósito de estos sedimentos. El agua trae lodo o arena o materiales más duros, los lleva y los deposita en un estrato. Así es como se forman las típicas rocas que vemos en la columna estratigráfica. Hay diferentes tipos de sedimentos que terminan formando estratos de rocas, cada uno con un aspecto muy diferente entre sí, uno encima del otro. Pero la cuestión es, ¿cuánto tiempo pasó desde la formación de uno de estos estratos hasta el siguiente? La tendencia general es creer que a lo largo de millones de años, el océano avanzó sobre el continente, depositó una capa de sedimentos y luego se retiró, dejando el suelo seco otra vez. En este periodo seco, que habría durado decenas de millones de años, este sedimento habría sido expuesto a los elementos del clima y la erosión. Si la capa no se cubre lo suficientemente rápido, suceden muchas cosas. Las plantas crecen, las raíces la atraviesan, los animales quedan enterrados, las corrientes de agua abren canales y galerías. No se mantiene intacta. Decenas de millones de años de acción atmosférica y erosión generarían una gran cantidad de irregularidades entre estos dos estratos, como por ejemplo colinas y valles, pero no es lo que vemos. Hay poca variación entre estos niveles. Son muy planas. Y el tiempo que debe pasar entre un estrato y otro, supuestamente, podría ser de 10 millones de años, de 15 millones, hasta de 150 millones de años, como se puede ver en cierto lugar del Gran Cañón, en los depósitos del Gran Cañón. Habría mucha erosión. De hecho, tanta erosión que todo el registro debería haberse borrado por completo. La tasa promedio de erosión es de unos 61 milímetros por cada 1000 años. Aplicando la tasa de erosión de 61 milímetros por cada 1000 años, a lo largo de un periodo de 150 millones de años, no deberíamos tener 90 metros de erosión, ni 900 metros de erosión, sino unos 9 kilómetros de erosión. Todos los sedimentos juntos que componen los estratos del Gran Cañón deberían haber soportado una erosión 6 veces mayor. A pesar de esto, los estratos son horizontales. Esto nos dice que se depositaron rápidamente en una sucesión muy rápida. ¿Es realista pensar que pasaron 150 millones de años y este estrato permaneció intacto? No se erosionó formando galerías. Es como si no hubiera pasado el tiempo entre los diferentes estratos. El clima está en continuo cambio y la superficie de la Tierra cambia con él. Las tormentas eléctricas, inundaciones, huracanes, terremotos y el viento, entre otros factores, transforman y esculpen la superficie de nuestro planeta. Estos elementos siempre depositan sedimento o erosionan los sedimentos presentes, provocando que las superficies se vuelvan irregulares. El tiempo hace que cambie. Así que cuando vemos los puntos de contacto entre estos estratos de sedimento y no constatamos evidencias de erosión o de acumulación, no encaja la idea de que pasaron millones de años sin que esta superficie se viera alterada. Estos estratos son de turbidita, que generalmente se ordenan de partículas gruesas a finas, lo que desafía los principios uniformistas. Esto confirma que los materiales se depositaron muy rápido. Cuando hay un espacio de 100 millones de años, tendríamos que tener una erosión de varios kilómetros. Sin embargo, el estrato es horizontal. Si se hubiera formado durante mucho tiempo, tendríamos que ver una erosión irregular entre estratos. La falta de erosión confirma que se trata de un periodo de tiempo corto, no uno largo. La horizontalidad de los estratos nos habla de un pasado completamente diferente. Y este es el tipo de información que encontramos en el diluvio del Génesis. No podemos ver la erosión de millones de años porque nunca existieron. Esto es lo que las rocas nos cuentan. Pero la erosión no es lo único que falta. De hecho, tampoco aparecen capas enteras de sedimento que representan millones de años.
Aquí en el Gran Cañón puedes ver que detrás de mí está esta roca que es ligeramente rojiza. Es arenisca coconino. Está justo encima de esta más oscura de aquí que se llama ermitaño pérmico. Aquí falta un estrato de sedimento entre la arenisca coconino y el estrato ermitaño pérmico, llamada la formación Schnebly Hill. Aquí podemos ver la arenisca coconino con color más tenue, y por debajo de esta se encuentra la formación de Schnebly Hill, que faltaba en el Gran Cañón. Debajo de la formación Schnebly Hill está el ermitaño pérmico, aunque más oscurecida, por la vegetación del valle. Esta es la formación Schnebly Hill. Son más de 240 metros de roca, que corresponderían a 6 millones de años. Y el problema que tiene la ciencia es que no puede quitar ese estrato de piedra, porque en la mente del geólogo moderno, cada estrato está asociado a un periodo de tiempo. Eliminar un estrato de roca significa que tenemos que quitar ese periodo de tiempo. La solución para ello sería, que los niveles inferiores se formaron. Los que faltan deberían estar ahí porque el tiempo ha transcurrido igual. Pero justo en esa zona la erosión ha debido hacer desaparecer toda la capa hasta el estrato anterior sin que hayan quedado huellas. El siguiente estrato se habría depositado encima. El problema con eso es que el contacto es totalmente horizontal con la lámina de un vidrio sobre otra, sin que hayan quedado evidencias de esos patrones de erosión que mostrarían una degradación o desgaste profundos. No tenemos ninguno de estos escenarios. ¿Por qué las grandes eras geológicas son un desafío? Porque no hay evidencias de erosión. La formación de Schnebly Hill no se encuentra entre estos dos estratos y no hay ninguna evidencia de erosión. Esto nos dice que apenas pasó tiempo entre la formación de estos estratos y que se depositaron rápidamente en un evento catastrófico. Por esta razón, no encontramos la formación de Schnebly Hill entre estos estratos del Gran Cañón, y volvemos a constatar esto mismo a tan solo 144 kilómetros de aquí. El Gran Cañón es un ejemplo geológico fantástico de catastrofismo y desafía a las teorías modernas que tratan de explicar estas incoherencias. Aquí tenemos piedra caliza de Redwall, que descansa sobre la roca caliza de Moab. Entre estos dos niveles deberíamos ver la formación Temple Butte, que representa hasta 155 millones de años. En lugar de eso, no hay nada. No hay evidencia de los casi 10 kilómetros de erosión que esperaríamos ver durante este largo periodo de tiempo. No hay evidencias de erosión ni de la acumulación, solo un contacto en horizontal. Pero no puede haber un área con una superficie plana de 30 o 40, 50.000 kilómetros cuadrados y que se mantenga así durante 100 millones de años. Después de todo, 1 millón de años es tiempo suficiente como para erosionar 6 o 7 veces toda Norteamérica de su nivel actual hasta su base, hasta el nivel del agua. Aquí el contacto entre la roca caliza de Redwall y la roca caliza de Moab es horizontal, lo que demuestra que pasó poco o ningún espacio de tiempo entre ambos estratos. Los 150 millones de años que faltan entre estos dos estratos no se corresponden con la columna estratigráfica. Por esta razón, los servicios del parque han colocado una señal que confirma esta inconsistencia. Hemos visto solo unos pocos ejemplos de estas incoherencias, y en ninguna de ellas hubo ni erosión ni acumulación durante los supuestos periodos de millones de años. Este es un problema serio para los evolucionistas, pero no es nada en comparación con la llamada Gran Discordancia, un vacío de tiempo de más de 1.000 millones de años. Y adivina qué, el contacto entre estos dos estratos es plano, igual que los otros estratos. Es interesante que cuando descendemos al nivel del río Colorado, encontramos lo que se llama el período precámbrico. El material volcánico que se encuentra ahí es bastante duro y está muy mezclado. Por encima de este encontramos sedimentos del Cámbrico, que están depositados sobre este. Estos están mucho más organizados. Es un estrato encima del otro. Soy plenamente consciente de la gran discordancia, del Gran Cañón, entre el precámbrico y el cámbrico. No pasa inadvertida. Está presente todo el tiempo.
La gran discordancia del Gran Cañón son 1.200 millones de años que faltan entre el nivel del Precámbrico y el Cámbrico. Durante este tiempo deberíamos observar 72 kilómetros de erosión irregular. Esto es tiempo suficiente como para erosionar los 40 kilómetros de la corteza terrestre 2 veces. Pero el nivel cámbrico yace horizontal sobre el nivel precámbrico. Y de nuevo el punto de contacto entre ambos es horizontal, lo que nos dice que la acumulación de estos estratos no es el resultado de 1.200 millones de años de erosión, sino la evidencia empírica de una catástrofe ocasionada por una amplia superficie de agua en un periodo de tiempo muy corto. En el nivel cámbrico, las cosas cambian de repente. La mayoría de las divisiones o filos de animales aparecen de pronto en el nivel cámbrico. No son solo especies aisladas, sino filos enteros aparecen de repente. Eso es asombroso. Un filo es una categoría muy amplia de animales. Por ejemplo, el filo molusca comprende desde todos los caracoles y las babosas hasta los calamares y pulpos, y todos estos animales pertenecen a este grupo. ¿Aparecieron simultáneamente? ¿Al mismo tiempo? Esto no deja mucho margen para los lentos procesos evolutivos. Aquí hay un problema grave para la evolución. Los evolucionistas son conscientes de ello y lo llaman la explosión cámbrica. La explosión cámbrica es el período de los estratos cámbricos donde tenemos registros fósiles de animales totalmente formados. Estos fósiles totalmente formados nos aportan los datos para nuestra investigación. Como el nivel precámbrico no contiene fósiles de animales, filos o especies intermedias, nos hace pensar en el origen de las especies como una serie de pasos evolutivos interconectados. Es solo una teoría. ¿Qué nos muestra? ¿Son pruebas de la evolución? Difícilmente. Son pruebas de la creación. Este nivel precámbrico llamado roca basal solo contiene fósiles de organismos unicelulares y algunas criaturas de cuerpo blando como gusanos y medusas. Esto encaja con el registro bíblico porque antes del diluvio no había patrones de clima severos o grandes catástrofes que enterraran o fosilizaran animales más grandes. Sin embargo, el nivel cámbrico que está inmediatamente por encima de esta es el primer nivel sedimentario que se depositó durante el diluvio. Es por eso que vemos que es aquí donde aparecen de pronto los animales, filos completamente formados. No hay evidencias de especies intermedias o lentos procesos evolutivos, porque esto nunca sucedió. Estos estratos de sedimentos en el Gran Cañón no son evidencia de la evolución. Son testimonios imparciales de un diluvio catastrófico. Cuando vemos el tamaño de estos depósitos, nos muestran que este diluvio catastrófico fue a escala mundial. El Gran Cañón está ahí, y en los márgenes se pueden ver los estratos. Pero todos esos estratos de cientos de kilómetros que van hasta Arizona, Utah y Wyoming y Montana hasta Canadá son los mismos estratos. La arenisca Tapiz que se encuentra en el fondo del Gran Cañón fue la primera capa que depositó el diluvio. Va desde México, pasa por toda América del Norte, hasta Groenlandia. La formación Morrison cubre 643.000 kilómetros cuadrados desde Nuevo México hasta Canadá, y la arenisca de San Pedro cubre aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados. Cuando pensé en cómo estos estratos estaban dispuestos, todos están en horizontal. No hay interrupciones entre ellos. No es solo que los estratos se asentaron rápido, sino que entre uno y otro no hubo millones de años de erosión. La ausencia de la erosión entre los estratos sedimentarios en el Gran Cañón muestra que se depositaron rápidamente a consecuencia de una catástrofe. Pero además el hecho de que estos estratos se extiendan cientos de kilómetros atravesando varios estados hasta Canadá muestra que la magnitud de la catástrofe fue mucho mayor de lo que el mundo haya experimentado en la actualidad.